Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Nosotros en las clases pasadas, chicos, habíamos estado desarrollando lo que es la temática referente a los pilares de la administración. Habíamos entendido y comprendido que la administración tiene varias características, tiene varios elementos en los cuales, lógicamente, tomamos en cuenta, con los cuales desarrollamos y con los cuales tenemos como tal un acercamiento a la comprensión de lo que es el desarrollo y de lo que es el alcanzar el éxito dentro de un emprendimiento y dentro de lo que es un modelo de negocio, ¿sí? Hay muchas formas de desarrollar esta temática, hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta. Y en esta clase en específico veremos cómo se unen y cómo se concatenan lo que son estas dos terminologías: planificación y organización o la planeación. Nosotros habíamos estado estudiando la clase pasada lo que era la planeación. Prácticamente habíamos estado comprendiendo qué es la parte del emprendimiento, la parte de la teoría que me permite a mí directamente estructurar con sentimientos de, de analítica previa lo que va a ser un negocio y un modelo de emprendimiento. Algo característico que habíamos estado desarrollando también es el importante desarrollar que el emprendimiento no puede desarrollarse con lo que es la improvisación. La improvisación jamás va a ser un aliado para un negocio. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros debemos tener un conocimiento previo de lo que queremos proponer en el mercado. Por eso es que nosotros estudiamos en las primeras clases la fase, por ejemplo, investigativa. Esta fase en la que yo iba entendiendo y iba comprendiendo lógicamente cómo se desarrolla el mercado, cómo se estructuran los diferentes tipos de negocios, cómo se estructuran las potenciales competencias, todos estos elementos que forman parte del negocio. Yo no puedo aventurarme a crear una idea de emprendimiento o una idea de negocio si es que yo no tengo como tal un conocimiento de lo que es el mercado en el que yo me voy a desarrollar, el mercado en el que yo me voy lógicamente a encontrar. Son varios aspectos que sí o sí deben tomarse en cuenta. Entonces, a eso es a lo que nosotros consideramos como tal la planeación, este tipo de elementos y actividades que lógicamente me permiten a mí alcanzar el éxito de cierta manera. Todo lo que yo desarrollo dentro del emprendimiento tiene un objetivo principal, sí, tiene una finalidad que es el hacer que el emprendimiento se posicione en el mercado y que el emprendimiento lógicamente sea conocido, que el emprendimiento tenga éxito y cumpla con sus objetivos que se han desarrollado y se han planteado desde un inicio. Pero para que todos estos objetivos o metas vayan cumpliéndose, para que estas metas vayan teniendo lógicamente un avance, un desarrollo, tienen que de una o de otra manera alcanzar los lineamientos que se han propuesto dentro de la planeación, alcanzar este tipo de estructuras que yo tomo en cuenta al momento de desarrollar la idea de negocio. Todo parte desde una idea, ¿sí? Todo lo que yo voy a plantear en el mercado como tal va a partir de ello, de una idea, de una visión, de una analítica, y es ahí donde yo voy a ir entendiendo, donde yo voy a ir comprendiendo y voy a ir lógicamente conociendo el mercado, conociendo la estructura con la que yo me voy a encontrar para las futuras tomas de decisiones. Recordemos que el emprendimiento tiene dos funcionalidades, ¿sí? Que está basado en la responsabilidad social y que requiere principalmente de acción. Esto es básico de lo que es el modelo del negocio, esto es básico de lo que es un emprendimiento como tal. Entonces, lógicamente, nosotros vamos a comprender que el emprendimiento parte sobre lo que es la planeación. En este caso nos dice que la planeación consiste en la toma de decisiones sobre el emprendimiento, es decir, seleccionar la mejor alternativa sobre una base de opciones que permita que el emprendimiento tenga éxito. Yo debo tener, tal y cual imagen nos explica, varias opciones para yo poder tomar el mejor camino. No me puedo quedar con la primera opción tampoco, solo una analítica por encima y con eso me quedo. No, yo debo entender
que prácticamente el crear una idea de negocio va a requerir de muchísima paciencia, ¿sí? Va a requerir de muchísimo manejo del tiempo, porque yo voy a tener que dedicarle tiempo al ámbito investigativo. Yo voy a tenerle que dedicar tiempo a la observación del mercado, a la observación de las características que se manejan dentro del mismo mercado. ¿Para qué? Para desarrollar, lógicamente, buenas tomas de decisiones. Yo debo alcanzar el éxito con el emprendimiento y para alcanzar el éxito que tengo que hacer, pues elegir de una base de opciones, de varias alternativas que quizás yo ya analicé, yo ya estudié, para escoger la más adecuada, para escoger la que más se adapte a mi negocio, para escoger la que lógicamente tenga como tal los objetivos más encaminados al modelo de emprendimiento que yo quiero desarrollar. Al yo desarrollar una idea planteada desde, lógicamente, la visión a futuro, tengo que entender que de una o de otra manera esta decisión va a marcar un antes y un después a la idea del negocio, ¿sí? Si es que yo tomé la opción correcta, yo tomé la decisión correcta, lógicamente voy a ver estos resultados puestos sobre la mesa en un momento de que ya mi emprendimiento se posicione en el mercado. Por eso es fundamental la planeación, por eso es importantísimo el yo conocer previamente. Si ustedes, por ejemplo, cualquier actividad que realicen, cualquier cosa que nosotros vamos a hacer, la mayoría de ellas requieren una planeación, sí, requieren un pensamiento previo. No es que yo mañana digo, voy a salir a la calle y ahí veo qué hago en la calle. No, para la mayoría de cosas que nosotros desarrollamos en nuestro ámbito cotidiano, tenemos como tal una planificación, tenemos como tal, lógicamente, ya pensamientos de lo que probablemente va a pasar mañana, de lo que probablemente puedo hacer. Lógicamente, es fundamental también aquí desarrollar que nosotros no somos conocedores del futuro, ¿sí? Nosotros tampoco somos entendedores al 100% de todo lo que puede encontrarse quizás dentro del emprendimiento, dentro de lo que es un modelo de negocio, dentro de lo que es como tal las características que manejan estas estructuras, sino que más allá de ello, lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que entender, las características que tengo que tomar en cuenta, lógicamente están basadas en el desarrollo del emprendimiento, basadas en el desarrollo de tanto el ámbito personal como el ámbito también lógicamente administrativo. Por ello es que la planeación con la organización son dos principios de la administración que van siempre de la mano. Son dos principios que, lógicamente, trabajando el uno con el otro, se alcanzan más rápido los objetivos. Eso es el papel y el rol fundamental que quiere desarrollar la idea de emprendimiento y la idea de negocio. Alcanzar los objetivos, ¿sí? El yo poder, de cierta manera, cumplir con los lineamientos que me he puesto, cumplir con las metas que he querido desarrollar para de esta forma no afectar a mi emprendimiento, sino que caso contrario pueda yo alcanzar todas las metas, pero sobre todo alcanzar el éxito. Recordemos que más allá, yo siempre les digo, más allá de pensar solamente en el ámbito económico, el emprendimiento se caracteriza porque nos impulsa y nos incentiva a que podemos mejorar el área social, a que podemos mejorar el contexto en el que yo me desenvuelvo. Podemos aportar al desarrollo sostenible de mi entorno, de mi país, de mi barrio, de donde sea que yo esté creando el emprendimiento, tengo que aportar a ello. Entonces, para que todos estos elementos positivos, para que todas estas características fundamentales que se toman en cuenta dentro del modelo de negocio, se cumplan, lógicamente debe existir como tal una planeación. Como les digo, tal y cual la imagen nos muestra que para yo poder tomar una decisión, debo tener todo el panorama claro, debo tener todos los ideales, todas las estructuras, todas las formas quizás de entender el contexto, de entender el mercado claras. Debo tener una película clara y ahí sí tomar decisiones. Lógicamente, dentro del emprendimiento también vamos trabajando lo que es el descarte, es decir, si tengo 5 o 6 ideas, 5 o 6 caminos, voy viendo la que más se asemeja al objetivo principal y sobre todo de acuerdo a también a los lineamientos y a las posibilidades de mi negocio. Quizás existen ideas que pueden plantearse sumamente maravillosas, innovadoras, pero quizás mi emprendimiento todavía no se siente o no está en las capacidades de alcanzar, pues entonces tengo que buscar las alternativas más pertinentes para ello.
Como les digo, dejar de lado la improvisación, no pensar que el emprendimiento simplemente es salir, vender algo y ya, ahí veo cómo se va manejando el negocio en el mercado. No, yo debo saber a qué me enfrento, debo conocer principalmente mis potenciales contrincantes, debo saber cómo se maneja el mercado, cuáles van a ser mis clientes, cómo llegar a mis clientes. Entonces, para que todo esto se pueda desarrollar, debe existir como tal una planeación estructurada, debe existir como tal una característica fundamental de entender el espacio del negocio, de entender el espacio del emprendimiento para esto, para lo que es la toma de decisiones. Para ello, quiero que por favor veamos este pequeño video que nos da un preámbulo y un contexto a entender principalmente, más allá de la planeación, también qué es la organización dentro de la empresa. Así que es una organización empresarial. Vamos a ver, chicos, por favor. Esta es una capacitación de ACF Soluciones, servicios y soluciones a tu alcance. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de permitirme mostrar este material. Espero que sea de tu agrado y te sirva para afianzar tu conocimiento. En esta ocasión abordaremos el tema de organización empresarial, un concepto muy importante que debes tener presente no solo si eres empresario, sino para tu vida diaria. Mira esta imagen por un momento. Creo que te sería muy difícil encontrar lo que busques con rapidez, además de que a la vista se puede apreciar un desorden total, porque como sabes, las cosas que parecen tan simples deben estar en su lugar. Para esto deberás entender que cada elemento que compone una organización estará en el lugar correcto, a fin de que se identifique fácilmente los recursos y factores que intervienen en la operación de la empresa, para que los objetivos planeados por la gerencia sean llevados a cabo. No te preocupes, para eso deberás abordar algunos aspectos que te servirán de guía para conocer mejor este concepto. En primer lugar, ¿qué es una organización empresarial? Es un grupo de personas que trabajan en forma coordinada y concertada para lograr las metas planeadas. Una estructura adecuada donde se sistematicen los recursos existentes a través de jerarquías y agrupación de tareas con el propósito de que éstas sean lo más sencillas posible. En segundo lugar, deberás saber cuáles son las funciones de la organización empresarial. El diseño de una organización empresarial implica ordenar, estructurar e integrar las unidades orgánicas y los recursos que tiene la empresa para que estas se relacionen entre sí se puedan fijar las responsabilidades necesarias. En tercer lugar, ¿cuáles son las fases de la organización empresarial? Para esto deberás fijar cuál es el objetivo de la empresa, hacia dónde quiere llegar la empresa con su misión o su visión. Dividir el trabajo de áreas, lo que se conoce como delegación de actividades. También se deberá reunir las actividades por áreas concretas. Y para cada actividad establecer una obligación y un responsable. Para que ya conozcas qué es una organización empresarial, te invito a que en el próximo video aumentes más este concepto. No olvides de suscribirte a este canal y mirar más contenido para tu aprendizaje. Bien, entonces, tal y cual el video nos ha explicado, ¿qué es lo que entendemos? Que dentro de lo que es la planeación en conjunto con la organización, nos ayudan a estructurar de cierta manera el emprendimiento. No solamente cuando yo hablo de estos principios administrativos me estoy refiriendo a la parte externa netamente del emprendimiento, sino que ya me tengo que enfocar ahora en la parte interna. Aquí es en donde ya parte directamente el manejo del emprendimiento puertas adentro. Cuando yo realizo la investigación de campo, analizo todos estos elementos que habíamos estudiado en las clases pasadas, por ejemplo, la observación, las situaciones análogas, entiendo a los clientes, entiendo el producto, entiendo el mercado, ¿qué hago? Prácticamente estoy comprendiendo que estoy estudiando al emprendimiento, que estoy identificando al modelo de negocio desde una perspectiva externa, desde una perspectiva lógicamente diferente a lo que es el emprendimiento, una perspectiva un poco más encaminada a la parte del contexto. Cuando yo ya hablo de la planeación y de la organización,
comprendo que el emprendimiento me habla, que el emprendimiento se estructura como tal ya de las partes internas, es decir, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso nos dice, por ejemplo, para organizar una fiesta de cumpleaños, ¿cómo debes planearla? ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que nosotros tomamos como tal identificaciones de las cosas cotidianas? Como yo les digo, siempre el emprendimiento incluso nos asemeja a situaciones cotidianas, a situaciones constantes con las cuales nosotros vamos teniendo un contacto. En este caso, para las situaciones de planificar o organizar a su vez una fiesta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver quizás qué comida se va a servir, tengo que ver los invitados, tengo que ver el lugar en el que se va a desarrollar la fiesta, el día, la hora, el presupuesto. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí directamente yo? Estoy tomando como tal. Estoy poniendo sobre la mesa todo lo que yo necesito hacer. Estoy poniendo sobre la mesa todos los elementos que yo voy a tomar en cuenta para llegar al punto final, que es la fiesta. Aquí vemos dos términos que están en conjunto. Quiero organizar una fiesta, pero para organizar tengo que planearlo, ¿sí? Es decir, van tomadas de la mano. ¿A qué se refiere? Pues la planificación. ¿Cuál es la estructura que sigue la planeación? En este caso, empiezo el qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y quién lo debe hacer. ¿Ya? Estos son los pasos que maneja como tal la planeación. ¿Qué quiero hacer? En este caso, de acuerdo, por ejemplo, a lo que nos habla el texto acá más arribita, que nos dice que quiero planificar una fiesta de cumpleaños. ¿Qué es lo que quiero hacer? Hacer una fiesta de cumpleaños. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ahí ya vienen los elementos a desarrollar. Quiero quizás que haya música, que haya baile, que haya regalos, que haya sorpresas, lo que sea. Eso es lo que quiero hacer. ¿Cuándo lo voy a hacer? Como yo les decía, identificar el tiempo. Y por último, ¿quién lo va a hacer? Dentro de la idea de negocio, este tipo de preguntas son claves y son fundamentales proponer, lógicamente, ¿por qué? Porque ahí es donde entra también lo que es la delegación de funciones que ya viene de la mano con la organización. A veces nosotros hablamos de crear una idea de negocio o una idea de emprendimiento, pero en muchas de las ocasiones de estas planeaciones o a su vez de organizaciones nos hablan de emprendimientos ya más grandes, es decir, nos hablan de entender al mercado de una forma mucho más maximizada, es decir, que quizás yo ya hablo de emprendimientos que ya tienen varios trabajadores, de emprendimientos que ya tienen varios proveedores, varias sucursales, cuando en realidad la mayoría de negocios empiezan siendo pequeños, la mayoría de emprendimientos inician como tal con una perspectiva pequeña, una perspectiva mínima de lo que es la idea del negocio. En este sentido, entonces, lógicamente, conforme va desarrollándose el negocio y el emprendimiento va creciendo, la principal persona que va a realizar las cosas voy a ser yo como dueño del negocio. Sí, prácticamente yo me tengo que poner sobre el hombro todas las responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, lógicamente, mucho más a fondo, mucho más detallado, planificar y organizar. ¿Por qué? Porque como soy yo la única persona, voy a requerir de más esfuerzo, voy a requerir mucha más planeación. ¿Para qué? Para que todo vaya en el tiempo correcto, para que todo vaya con las características que yo quiero desarrollar, sí, con los objetivos que yo quiero alcanzar, la planeación como tal que yo me he propuesto, que se cumpla a cabalidad. Si bien es cierto, también hay una palabra que entra dentro de lo que es el emprendimiento y es la flexibilidad que debe tener un emprendedor, tanto en las actividades personales como también en el tipo de situaciones que se desarrollan dentro del negocio. ¿A qué se refiere esto? Pues que a veces debemos aprender a que quizás muchas de las cosas no van a salir como esperamos. Muchas de las cosas quizás requieran un cambio de última hora y es ahí donde yo debo aprender a ser flexible y tomar los riesgos. Decir, bien, si quizás esto ya no sucedió como yo lo planeé, como yo lo planifiqué, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué elementos puedo yo cambiar o qué situaciones puedo alterar con la finalidad de que no se pierda la esencia o de que no se pierda como tal el objetivo que yo quiero alcanzar con mi emprendimiento? Pero para que todo esto vaya siguiendo su cauce, para que todo esto vaya desarrollándose de una manera adecuada como tal, debo ir cumpliendo y debo ir respondiéndome estas preguntas. Ustedes constantemente en el módulo van a ver
que en la mayoría de actividades que se realizan dentro del emprendimiento se realizan preguntas. Sí, las preguntas se me hacen más fáciles. ¿Por qué? Porque es como que a mí me van encaminando ya a lo que quiero alcanzar. En este caso, dentro de la planeación, ya me realiza preguntas. Bien, primero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo y quién lo va a hacer? ¿Sí? Son preguntas que a mí me permiten identificar correctamente el tipo de decisiones que quiero tomar, ¿sí? Las características que yo quiero alcanzar dentro del emprendimiento. De igual manera, nos dice que existen pasos que se deben desarrollar dentro de la planeación. En este caso, tenemos el análisis de los recursos actuales, determinación de objetivos, respuestas a las preguntas que nos hicimos anteriormente, la asignación de recursos y el proceso de implementación. Yo les mencionaba al inicio de la clase, siempre es importante también adaptarnos a lo que el emprendimiento va a ser capaz de realizar, es decir, lo que yo tengo, los recursos disponibles para poder tomar decisiones. Yo no me puedo tampoco plantear o realizar quizás ideales demasiado extensos a lo que el emprendimiento puede en algún momento llegar a conseguir. Yo tengo que ser una persona realista, una persona consciente. ¿Qué tengo? ¿Con qué recursos cuento? Entonces, ahora sí, ¿qué decisiones puedo tomar? ¿Sí? ¿Qué actividades puedo cumplir? A eso también viene la asignación de recursos. Eso estudiábamos en el inicio de la temática sobre la administración, donde nos mencionaba que lógicamente dentro del desarrollo y el conocimiento de la administración, de los principios de administración, vienen lo que son recursos, recursos económicos, recursos humanos, sí, los recursos materiales. Entonces, con todo lo que yo tengo ahora, sí voy asignando recursos a la planeación. Tengo una planeación de crear un negocio, o quizás, vamos a poner el mismo ejemplo de la fiesta de cumpleaños. ¿Qué es lo que voy a hacer? Análisis de los recursos actuales. ¿Qué tengo actualmente? Quizás tengo la comida, quizás tengo ya el local, quizás tengo las sillas para el local. Bien, con todo eso, ¿qué hago ahora? Determinar los objetivos. ¿Qué quiero yo realizar en mi fiesta? Cuando yo ya realizo esto, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo y quién? Me voy respondiendo esas preguntas. Asigno los recursos. ¿Qué quiere decir? Bien, ¿con qué personas cuento para el, no sé, para el baile? ¿Con qué personas cuento para la comida? ¿Con qué personas cuento para quizás los bocaditos? No sé, un ejemplo, se me viene a la mente. De igual manera, ¿con qué recursos económicos cuento? ¿Sí? No me puedo extender más allá de lo que puedo, porque a veces incluso solamente sucede también en el emprendimiento que exageran los precios de lo que puede alcanzar el emprendimiento y resulta que el emprendedor resulta em, totalmente endeudado. ¿Por qué? Porque se estiró más allá de lo que podía. Entonces, no, tenemos que ser conscientes en ese sentido. Y ahora sí, implementar. Con todo lo que yo tengo, bien, empieza la acción. Por eso es que constantemente se repite de que el emprendimiento involucra principalmente acción. ¿Por qué? Porque nos habla de esta situación, de que para tomar decisiones tengo que actuar. Toda la planeación lo hago desde el ámbito teórico. Cuando ya voy a tomar decisiones, cuando ya prácticamente empiezo a hacer las cosas, es cuando actúo. En este sentido, entonces, nos dice que la planeación involucra las decisiones y políticas que el dueño de la empresa implementará dentro de su emprendimiento. Ejemplos de decisiones que se pueden adoptar están en relación con la necesidad y suficiencia de personal, mobiliario, animales, dinero, experiencia, etcétera. Es decir, de los recursos que yo tengo disponibles, ¿sí? Con lo que yo cuento, con los elementos que están a mi alrededor, con las capacidades que tiene el emprendimiento. Entonces, ahora sí, tomo decisiones. Ya planifiqué, sé qué quiero desarrollar, qué objetivos me propuse, tengo todo el panorama listo, tengo toda la idea totalmente clara. Entonces, ahora sí, empiezo a desarrollar las actividades. En este sentido, también nos dice que ya entra, ahora sí, a concatenar esta idea de la planeación, lo que es la organización. Este elemento de la administración se refiere al hecho de que las personas deben tener funciones claras que desempeñar en un emprendimiento. Sea que el emprendimiento solo esté conformado por mi persona, como sea que el emprendimiento lo conformen 5, 10, 15, 20 personas, todos deben tener un rol que desempeñar, todos deben cumplir una funcionalidad.
Todos deben cumplir como tal una actividad dentro del emprendimiento. Y si yo soy la única persona, pues tengo que también delegar cierto tipo de funciones. En este caso, es aquí donde nosotros también tomamos en cuenta, por ejemplo, los famosos organigramas, ¿sí? Que son este tipo de roles que se les designa a las personas con la finalidad de que cumplan cierto objetivo, de que cumplan cierta actividad. Por ejemplo, nosotros dentro del emprendimiento podemos tener la persona encargada del marketing, la persona encargada de la producción, la persona encargada de la limpieza, la persona encargada quizás del manejo de la clientela, de atraer los clientes. Son varias las funciones, son varias las características que yo tengo dentro del emprendimiento y que lógicamente debo identificarlas con la finalidad de alcanzar el éxito del mismo. Nos dice que estas funciones se determinan con base en el cumplimiento de un objetivo, lo que quiere decir que la función de organización implica establecer una estructura interna del emprendimiento que permita la realización de las funciones de los diferentes colaboradores del mismo. Una estructura o una organización interna para que el emprendimiento llegue de la mejor manera a las personas, para que el emprendimiento cumpla como tal este principal objetivo que es posicionarse en el mercado. Lógicamente debo hacer que toda la organización interna, que todo lo que se desarrolle dentro del mismo negocio, dentro de la misma idea de emprendimiento, se cumpla a cabalidad, ¿sí? Alcance adecuadamente todos los objetivos, tanto internos como externos del modelo de negocio. Esta organización parte entonces desde el mismo interior de lo que va a desarrollarse dentro de la organización, ¿sí? Dentro de la designación de roles, dentro de la designación de funciones de las personas. De igual manera, nos dice entonces que nosotros tenemos ciertos pasos para lo que es el desarrollo de la organización. Tenemos 5 pasos en específico. El principal es identificar las actividades que se deben realizar. Yo ya creé el emprendimiento, ahora identifico qué es lo que voy a realizar. Quiero realizar marketing, quiero realizar posicionamiento en el mercado, quiero atraer clientes, todos los roles que se tengan que desempeñar. Tengo que detallar adecuadamente. Por ejemplo, eso vemos nosotros en el emprendimiento de tercero de bachillerato, donde se detalla con punto y seña todo lo que se va a hacer. Si es que yo voy a crear un emprendimiento de chifles, ¿qué es lo que hago? Así sea, ¿quién va a seleccionar los chifles? ¿Quién va a comprar el verde, por ejemplo? ¿Quién va a comprar el verde? ¿Quién va a lavar los verdes? ¿Quién va a cortar los verdes? ¿Quién va, en este caso, si es que yo soy la única persona que lo hace, pues con la misma designación de roles lo hago. Pero ahora, si yo soy la única persona, pues ¿qué hago? Lógicamente, planificar y organizar el tiempo en este caso. ¿Cuándo voy a hacer la una cosa? ¿Cuándo voy a hacer la otra cosa? ¿O en qué tiempo lo tengo que realizar? Sí, tengo que detalladamente, así sea la cosa más mínima, yo identificar que se tiene que desarrollar dentro del mercado, que se tiene que desarrollar dentro del emprendimiento, con la finalidad de que todo se cumpla. A veces creemos que hay actividades mínimas, actividades que son insignificantes, pero en realidad son elementos que son fundamentales para alcanzar el éxito de un modelo de negocio. Por otro lado, también es fundamental agrupar las actividades por departamentos o áreas funcionales, tales como ventas, producción, administración o finanzas. Quiere decir que cada área en específico se tiene que encargar de una sola cosa. Siempre les digo que el emprendimiento funciona como un engranaje como tal, ¿sí? Todas las piezas que van funcionando de una manera correcta hacen que el emprendimiento se desarrolle. En este caso, todas las áreas, todos los grupos que va a manejar el emprendimiento tienen que ir manejándose de la mejor manera, tienen que ir trabajando de una buena manera con la finalidad de lógicamente alcanzar el éxito, de que el emprendimiento se desarrolle de una buena manera, de que el emprendimiento tenga como tal el cumplimiento de sus objetivos. Pero para que estas áreas funcionales también se desempeñen de una buena manera, es fundamental asignar eh, a un jefe de área, por ejemplo, un jefe de ventas, un jefe de contabilidad, un jefe del área administrativa. ¿Para qué? Para que lógicamente yo tenga una ayuda. A veces, por más que si el emprendimiento ya empieza a ser grande, el emprendimiento empieza a tener el éxito,
de una u de otra manera, empieza ya a necesitarse de más personas. Y a veces como dueño del negocio se hace imposible el estar en un lugar y en otro al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues delegar funciones, delegar roles. Es decir, que en este caso el jefe de cada área tiene que encargarse de que toda la estructura, de que todas las funcionalidades que va a tener su área estén desempeñándose de la mejor manera. Lógicamente no va a existir la perfección. Esto es imposible que exista la perfección, pero sí lo que se requiere fundamentalmente es que el emprendimiento de una o de otra manera cumpla las expectativas y vaya cumpliéndose y desarrollándose de la mejor manera. Que de los errores que se vayan quizás presentando, sigan aprendiendo y sigan mejorando. Este jefe tiene que ser y tener un rol fundamental de líder. Recordemos que el líder es una persona que enseña con el ejemplo, una persona que es empática, una persona que entiende las necesidades de las personas que dependen de él y a su vez al entender estas necesidades de una o de otra manera, lógicamente hace que todos crezcan en conjunto, hace que sea una ayuda. ¿Para qué? Para que las personas que tienen cierto tipo de características, que tienen cierto tipo de funcionalidades, vayan cumpliendo adecuadamente con los roles que se les designa. Por otro lado, siempre hay que delegar la autoridad para que el jefe de área pueda trabajar de una u otra manera, hacerle saber al grupo quién es el encargado y a quién tienen que rendirle cuentas para que las actividades que se desarrollen se cumplan a cabalidad. Y por último, el coordinar las actividades entre las diferentes áreas. Si bien es cierto, cada área va a trabajar sus actividades individuales, todas estas actividades en algún momento van a fusionarse y van a buscar un punto de encuentro para que para proporcionar el desarrollo del emprendimiento, para incentivarle e impulsarle al emprendimiento que salga adelante y que se desarrolle. Sí, el hecho de que sean áreas individuales no quiere decir que sean áreas totalmente alejadas, sino que todas están trabajando con la finalidad de alcanzar el éxito del modelo de negocio. Llegan en algún momento a fusionarse, ¿sí? A encontrarse en el punto medio del cumplimiento del objetivo. Por ejemplo, si yo hablo del área de las ventas, el área de las ventas tiene la funcionalidad y se va a encontrar con el área de las finanzas, ¿sí? Y el área de las finanzas va a encontrarse con la contabilidad. De igual manera, las ventas va a tener que ver con el marketing. Todo, por más que se trabaje individualmente, de igual manera tiene como tal una característica en conjunto, tiene como tal un elemento fundamental de desarrollo también colectivo, ¿sí? No solamente se habla de un desarrollo individual, sino de un desarrollo colectivo. Y llegamos a entender que la implementación de estos pasos se realiza mediante el diseño de una herramienta que se denomina el organigrama estructural, ¿sí? Lo que yo les mencionaba al inicio. ¿A qué se refiere este ejemplo de organigrama? Es decir, en el cual yo detallo, recordemos que por ejemplo, en el proyecto de inversión, cuando nosotros ya vamos a poner sobre la mesa el emprendimiento, siempre es fundamental tener por escrito todo, tener detallado estructuralmente todo lo que se va a desarrollar. Y en este caso, por eso se toma como ejemplo lo que es este organigrama estructural, en el cual, por ejemplo, se tiene como líder, en este caso, la gerencia, y a partir de la gerencia desglosan las áreas de administración, finanzas, venta, producción, y así se van desglosando más actividades, más roles, más funcionalidades que tiene como tal, lógicamente, el emprendimiento, de acuerdo al tipo de negocio que se realice. Sí, todo depende también de la actividad económica que se vaya a desarrollar para que así se vayan cumpliendo este tipo de organigramas. Y esto vemos nosotros no solamente en un negocio, en todo. Por ejemplo, en un área, en una institución, en una unidad educativa, existe el organigrama en el cual se ve quién está, por ejemplo, en la gerencia, quién está, por ejemplo, en el rectorado, quién está en secretaría, en vicerrectorado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la característica de todos los grupos sociales, el designar roles, el designar funcionalidades con la finalidad de que los objetivos se cumplan, con la finalidad de ayudar e impulsar al éxito del emprendimiento, de impulsar al avance, al desarrollo y al manejo, lógicamente, de los objetivos, tanto a corto, a mediano y a largo plazo que se proponen dentro del emprendimiento. Yo tengo que tener una visión de, lógicamente, desarrollo, una visión máxima, una visión en la cual todo lo que yo me proponga, desde lo más mínimo a lo que parezca más insignificante, debe estar encaminado al desarrollo del emprendimiento.
debe estar encaminado al cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Debe estar encaminado a que el emprendimiento alcance el éxito, ¿sí? Ya para ir culminando con nuestra clase, vamos por favor a ver este video, ¿sí? Una partecita nada más de este video que nos habla sobre la importancia de la estructura organizacional de un modelo de negocio. Vamos a ver, por favor. La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa, y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles, definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión, y para una correcta planificación es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Bien, chicos, entonces hemos comprendido la importancia que tiene la estructura organizacional dentro de un modelo de negocio y ya hemos estudiado lo que son los dos primeros pilares de la administración, la planeación y la organización. Sí, en las siguientes clases seguiremos desarrollando con los siguientes pilares que se estudian dentro de la administración. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora, chicos, que tengan todos una excelente noche.